Hare Krishna, buenos días, bienvenidos a la clase de Srimad Bhagavatam diaria matutina aquí en ISKCON Asunción Mandir. Estamos leyendo todavía el canto 4, la creación de la cuarta orden, el capítulo 7, el sacrificio de Daksha, y estamos hoy día en el texto 32. Vamos a repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Indra Uvacha. Idam api achyuta visvabhavanam. Vapuranandakaram manodrisam. Vapuranandakaram manodrisam. Suravidvit shapanair udayutair. Suravidvit shapanair udayutair. Bujadandair upapanam stavi. Bujadandair upapanam stavi. Indra uvacha. Idam api achyuta visvabhavanam. Idam api achyuta visvabhavanam. Vapuranandakaram manodrisam. Vapuranandakaram manodrisam. Suravidvit shapanair udayudair. Suravidvit shapanair udayudair. Bujamultandair upapanam astavi. Indra Uvacha, idam api achyuta visvabhavanam. Idam api achyuta visvabhavanam. Vapuranandakaram manodrisam. Vapuranandakaram manodrisam. Suravidvit shapanair udayudair. Suravidvit shapanair udayudair. Bujadandair upapanam astavi. Bujadandair upapanam astavi. Okay, traducción palabra por palabra. Indra Uvacha. El rey Indra dijo: Idam, esta, api, ciertamente, achyuta, oh infalible, visvabhavanam, para beneficio del universo, vapu, forma trascendental, anandakaram, causa de placer, manadrisam, para la mente y la vista, suravidvit, envidiosos de tus devotos, shapanai, por medio del castigo, udayutai, con armas levantadas, Bujadandai, con brazos, upapanam, equivocadas, astavi, con 8. Traducción y significado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Repitan por favor. El rey Indra dijo: mi querido Señor, tu forma trascendental de 8 brazos, esgrimiendo un arma en cada uno de ellos, aparece para beneficio de todo el universo y es muy agradable para la mente y la vista. En esa forma, tu Señoría está siempre listo para castigar a los demonios que sienten envidia de tus devotos. El rey Indra dijo: mi querido Señor, tu forma trascendental de 8 brazos, esgrimiendo un arma en cada uno de ellos, aparece para beneficio de todo el universo.
y es muy agradable para la mente y la vista. En esa forma, tu señoría está siempre listo para castigar a los demonios que sienten envidia de tus devotos. Significado. Por lo general, en las escrituras reveladas se explica que el Señor Vishnu aparece con 4 brazos, pero en esta ocasión el Señor Vishnu se presentó en el recinto de sacrificio con 8 brazos. El rey Indra dijo: aunque estamos acostumbrados a ver tu forma de Vishnu de 4 brazos, esta manifestación de 8 brazos es tan real como la de 4. Como el señor Brahma había dicho, no se puede percibir la forma trascendental del Señor por medio de los sentidos. Respondiendo a esa afirmación de Brahma, el rey Indra dijo que, si bien la forma trascendental del Señor no se puede percibir con los sentidos materiales, sus actividades y su forma trascendental sí se pueden entender. Incluso un hombre corriente puede percibir la belleza, los rasgos y las actividades extraordinarias del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor Krishna apareció en Vrindavan como un niño de 6 o 7 años, los residentes del lugar acudieron a él. Caían lluvias torrenciales y el Señor les salvó levantando la colina Govardhan y sosteniéndola sobre el dedo meñique de su mano izquierda durante 7 días. Esta faceta extraordinaria del Señor debe convencer incluso a las personas materialistas que desean especular hasta lo que les permiten sus sentidos materiales. Las actividades del Señor son agradables incluso desde el punto de vista experimental, pero los impersonalistas nunca creerán en su identidad, debido a que estudian la personalidad del Señor comparándola con la suya. Como en el mundo material los hombres no pueden levantar una colina, no creen en que el Señor sí pueda hacerlo. Para ellos, las afirmaciones del Srimad Bhagavatam son alegóricas y tratan de interpretarlas a su manera. Pero lo cierto es que el Señor levantó la colina en presencia de todos los habitantes de Vrindavan. Grandes acharyas y autores como Vyasadeva y Narada lo confirman. Todo lo relacionado con el Señor, sus actividades, pasatiempos y atributos extraordinarios deben aceptarse tal y como es. De esa forma podremos entender al Señor incluso en nuestra condición actual. En el ejemplo presente, el rey Indra confirmó: no hay diferencia entre tu forma de 8 brazos y tu forma de 4 brazos. No hay duda alguna al respecto. Jai Srila Prabhupada ki. Om Akyanatimirantasya Kyananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual, su santidad Hanuman Abhishek Swami, está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki Jai. Traducción nuevamente. El rey Indra dijo: mi querido Señor, tu forma trascendental de 8 brazos, esgrimiendo un arma en cada uno de ellos, aparece para beneficio de todo el universo y es muy agradable para la mente y la vista. En esa forma, tu señoría está siempre listo para castigar a los demonios que sienten envidia de tus devotos. Y están todavía en la ceremonia de sacrificio que se está efectuando por segunda vez por Daksha, ya resucitado con una nueva cabeza, una cabeza de cabra. Y al meditar en el Señor Supremo, Él se ha hecho presente en la forma de Narayan, no de 4 brazos, sino de 8 brazos. Y en cada uno de esos brazos Él posee un arma en particular, y Él aparece siempre, se dice aquí, el rey Indra está hablando, que Él aparece siempre para el beneficio de todo el universo. Y esa forma del Señor de 8 brazos, esgrimiendo en cada uno de los brazos, en cada una de sus manos, un arma en particular,
es muy agradable para la mente y para la vista. Imaginen su mente reposar en esa forma hermosa del Señor y reposar la vista, mirarlo fijamente. Eso debe ser, como se menciona aquí, muy agradable. Esa forma siempre está lista, dice aquí el señor Indra, para castigar a los demonios que sienten envidia de sus devotos. Y eso existe siempre. Hay una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, y es una lucha eterna en el mundo material. Constantemente se renueva esa lucha. Y hay historias de guerras entre los semidioses y también entre los demonios. Y actualmente en este mundo, en esta era, se puede también apreciar muchas historias en las que el bien y el mal se enfrentan, se confrontan. Ahora, Srila Prabhupada está mencionando en el significado inicial, en la parte, en el primer párrafo, acerca de la forma de 4 brazos del Señor y la forma de 8 brazos. Estas no pueden ser entendidas por nuestros sentidos limitados. Hablamos en la anterior clase de que el Señor es trascendental y es muy difícil entenderlo con sentidos materiales. Al no ser de la misma calidad, es muy difícil entenderlo, ¿no? Prácticamente no se puede. Se mencionaba en el verso anterior que conocer al Señor es solo a través del servicio devocional. Solo a través del servicio devocional. Es tanto la forma de 4 brazos como esta forma hermosa de 8 brazos. Luego Prabhupada está hablando de que incluso para el hombre común y ordinario le resulta muy difícil entender incluso cómo es que un niño, el Señor Supremo en su forma de vaquerito, pudo levantar la colina Gordon con su meñique izquierdo durante 7 días, ni siquiera solo un momentito, como lo hace un levantador de pesas, ¿no? Si alguien conoce, ¿cómo se llama? Halterofilia, me parece, esta práctica de la fuerza, y que se mide levantando unos pesos en los costados de una vara, conocido popularmente como levantamiento de pesas. Y existen 2 técnicas, una es envión y la otra es arranque, me parece. Conozco un poco porque estudié en un colegio de deportistas, casi toda mi secundaria. Y allí tenía compañeros que eran levantadores de pesas, algunos campeones nacionales, y también conocimos a Rolando Marchinales, que era campeón sudamericano, me parece, en levantamiento de pesas. Y hay 2 técnicas de arranque y envión, y en ambas el peso que se mantiene levantado es solo por segundos, no llega ni siquiera al minuto. Y imagínense qué significa levantar una colina entera de muchos kilómetros de largo y de otros kilómetros de alto en ese tiempo. Ahora no mide la altura que medía en ese tiempo. Y imagínense qué significa levantar por 7 días solo un niño de 6, 7 años. 5, 6, 7 años. Eso es muy difícil para entender para una persona materialista. Y cuando lee este Srimad Bhagavatam o el Krishna Book que Srila Prabhupada puso a disposición de nosotros, y ahora cuando ve estos dibujos hechos por algunos devotos, Krishna Lidl o Krishna venciendo a Kansa, dibujos famosos, entonces las personas ordinarias piensan que son solo leyendas
mitos, mitología, y tratan de entender estos pasatiempos tratando de explicarlos de una manera material, desde una perspectiva material. Bueno, todas las actividades del Señor son trascendentales. Su cuerpo es trascendental, su forma, sus cualidades, su nombre y por supuesto también sus pasatiempos son todos trascendentales y difíciles de entender con una inteligencia o una mentalidad materialista. Y hoy día estamos volviendo a las clases de Srimad Bhagavatam después de días de mucho servicio, la fiesta de Govardhan Puja. Justo hoy día Prabhupada habla en significado acerca de Govardhan y cómo es que los materialistas no pueden entender esta forma trascendental del Señor. Y el verso también está hablando de la naturaleza demoníaca de envidiar a los devotos. Y esta naturaleza se encuentra incluso en los devotos mismos. Tenemos tanto una naturaleza divina como una naturaleza demoníaca conviviendo permanentemente con nosotros hasta el punto en que nuestro corazón se purifique completamente. Y esta naturaleza muchas veces, hablando desde dentro de nuestra sociedad espiritual, se va a manifestar ya no envidiando al prójimo como lo hacíamos antes, envidiando los logros de otros, y en este caso dentro de nuestra sociedad espiritual la envidia está también presente, envidiando a otros devotos. ¿Cómo es eso? Dice, en una sociedad espiritual, ¿cómo es posible que exista la envidia? Pero sí, existe. Existen 3 clases de devotos espirituales, según Bhaktivinoda Thakur, que es Kanistha Adhikari, Madhyama Adhikari y Uttama Adhikari. Y Bhaktivinoda Thakur selecciona también 3 categorías de devotos muy materialistas que están por debajo del nivel Kanistha Adhikari. Estos devotos son los familiares de los devotos que puede que acepten a Krishna como cultura, como Dios, pero todavía no practican el proceso seriamente. También los, entre comillas, llamados por nosotros amigos de Krishna, aquellos que han aceptado a Krishna, normalmente vienen a la fiesta, siguen muchos cultos y tradiciones nuestras, pero todavía no se rinden a la práctica sincera del proceso y vienen de vez en cuando, son popularmente llamados los amigos de Krishna, ¿no? Y está también en la otra categoría del devoto, que incluso puede ser primera o segunda iniciación, vestir dhoti o ropa llamada devocional, sika, tilak, pero que no sigue el proceso estrictamente. Estas 3 clases de devotos no son considerados todavía devotos espiritualmente establecidos. Son considerados devotos con mentalidad materialista. Y hay una clase de devoto que está ubicado en el plano espiritual, según Bhaktivinoda Thakur, o sea, espiritualmente establecidos en base a su meta u objetivo, están determinados a establecerse espiritualmente, tanto Madhyama Adhikari como Uttama Adhikari, y Kanistha Adhikari, que está en el medio de todos. A él se le considera todavía un devoto materialista, pero estricto en su proceso, estricto en la práctica de su proceso. Es decir, que a veces cuando nos referimos a un Kanistha Adhikari, por ejemplo, Kanistha Adhikari es alguien que sigue fielmente las instrucciones de su maestro espiritual y ha tomado a la suprema personalidad de Dios, especialmente la forma del Akshara Vigraha,
como lo más querido para él, pero él todavía no puede realizar que esa misma personalidad que se encuentra en su corazón y en la forma del hacha vigraja, que es lo más querido para él todavía no puede realizar que también se encuentra en el corazón, especialmente manifestándose en el corazón de los devotos. Y él no puede realizar que los devotos, otros devotos, son la parafernalia más querida que tiene Krishna. Aquella personalidad que ellos adoran en el altar, ellos no pueden reconocer a otros devotos como su parafernalia más querida. Es como un hijo para un padre que es muy querido. Y entonces yo puedo querer al padre, pero puedo ser muy negligente en mi relación con sus hijos. Entonces, del mismo modo, cuando el Kanistha-adhikari ama a Dios, ama a Krishna, pero es negligente en sus relaciones con sus devotos. Igual que un padre, puede que tú estimes al padre, pero si tú no quieres a sus hijos, ese padre no va a tener una gran estima hacia ti, no va a considerarte nunca como un gran amigo ni como un amigo, porque sencillamente tú no te relacionas bien con sus hijos. Del mismo modo, cuando el devoto Kanistha-adhikari puede que realice mucho servicio a la Suprema Personalidad de Dios en la forma especialmente del Archa, Vigraha, pero si no se relaciona bien con los devotos de Krishna, entonces su relación no está completamente establecida. Y esto precisamente se debe a la envidia que todavía habita en el corazón del devoto de tercera clase, que se llama Kanistha-adhikari. Esta envidia basada en el ego falso, en el egoísmo, en estos términos de mío, tuyo, yo y mío. Entonces él considera que él es el único devoto que está realizando servicio sincero, y él todavía no puede apreciar el servicio que realizan otros, especialmente aquellos que están muy rendidos. Y debido a esa situación, es que por su ego y por su envidia, él no considera como muy serios a los demás devotos. Y entonces él no se relaciona bien con ellos. Y puede que esta envidia o este egoísmo se manifiesten aún más en la forma de crítica, quejas o lamentaciones hacia otros devotos. Y esto produce Vaishnava Parada en proporciones no tan fuertes. Eso va a depender de cuán grande sea la parada, la ofensa. Pero estas ofensas no van a permitir que su canto de los santos nombres sea muy, se manifieste, que los santos nombres con todo su poder se manifiesten en el corazón de este devoto de tercera clase. Entonces el avance espiritual no es tan latente. Lo único que se consigue en ese nivel de canto ofensivo, a saber 10 ofensas en el transcurso del canto de los santos nombres, que son blasfemar o criticar a los devotos Vaishnavas que han dedicado su vida en propagar las glorias de los santos nombres. Y se empieza incluso por ahí, pero hay 9 ofensas más. Y cuando eso ocurre, el devoto lo único que hace es como una persona remando en un barco con el ancla puesta, con el barco anclado. Y cuando eso ocurre, por más que remes, no vas a salir del mismo lugar, porque el barco va a girar en torno al ancla que está a tierra en el fondo del mar. Es decir, no hay avance latente, no hay avance espiritual latente. Lo único que se dice
que otorga el santo nombre en el nivel ofensivo, Namaparada, es liberarte de las ofensas que cometes al cantar el mismo santo nombre. Y el mismo santo nombre es tan poderoso y tan misericordioso, no es diferente a Krishna. Krishna mismo es tan misericordioso en la forma de su nombre, que lo único que hace es que por cantar ofensivamente y por seguir cantando, Él te libera de las reacciones pecaminosas de haber cometido ofensas al cantar el santo nombre. Entonces el secreto para dejar de cantar ofensivamente es seguir cantando ofensivamente. Me parece una contraindicación, pero ese es el secreto, seguir cantando. Porque si uno deja de cantar, lo único que va a quedar con nosotros, si dejamos de cantar, son todas las ofensas que cometimos al cantar los santos nombres. Y eso se va a manifestar como reacciones a futuro. Por supuesto que el santo nombre es tan misericordioso que Él te va a dar el tiempo necesario para que reacciones. Pero si uno abandona la práctica del canto de los santos nombres, decididamente, determinadamente, entonces el santo nombre va a tener que decirle a la energía material que administre tu karma por haber cometido ofensas en el transcurso del canto del santo nombre. Son ofensas muy poderosas y de reacciones muy, muy fuertes. Por eso uno no debe dejar de cantar nunca, una vez que empieza este canto. Y cuando nos liberamos de esas ofensas y aún se mantienen deseos materiales, pero sin ofensas ya, el canto se convierte en Nama Abhasa, que se dice que es como una sombra del canto puro, es como un reflejo del canto puro. Todavía no es canto puro, pero el Nama Abhasa es mucho, la potencia del santo nombre en el nivel Nama Abhasa es más poderosa que en Namaparada, y puede un solo canto, una sola vibración de esos nombres en este nivel de Nama Abhasa, sin ofensas, puede liberarnos de las reacciones pecaminosas, no solo de esta vida, sino de vidas y vidas y vidas previas. Uno no es capaz de pecar tanto como pueda quemar esas reacciones en la vibración del nombre al cantarlo por nosotros mismos. Pero esto es Namaparada, el nivel Namaparada, el canto ofensivo debido a la envidia hacia otros devotos, ¿no? Que provocan la crítica, que provocan criticar. A veces esto se excede a chisme, ¿no? A chisme y a veces a especulación, y etcétera, y todo eso genera una reacción. A Krishna, igual que a un padre no le gusta que hablen de sus hijos, especialmente no le gusta que hablen mal de sus hijos, igual Krishna no le gusta que hablen mal. ¿Qué decir de tener una actitud desfavorable hacia otro devoto? No solo es blasfemar hablando, sino ya teniendo una actitud desfavorable, es decir, ocasionar o lastimar de alguna manera a otro devoto. Y si existe un peligro en el sendero espiritual, el peligro más fuerte que existe es el Vaishnava Parada, provocado por la envidia a otro Vaishnava. Y hay varias clases de Vaishnava Parada. Entonces normalmente Vaishnava Parada puede manifestarse simplemente por no recibir a un devoto con una sonrisa, o simplemente por no ofrecerle un poco de servicio. ¿Qué decir de lo demás? Criticarlo, blasfemar o ocasionarle algún daño, algún malestar. Por eso el Vaishnava
es muy querido por Krishna y uno tiene que ser muy cuidadoso de relacionarse con ellos. Srila Rupa Goswami explica en el Upadeshamrita, el néctar de la instrucción, cómo relacionarse con otros Vaishnavas, tanto con el Kanistha-adhikari, con el Madhyama-adhikari y con el Uttama-adhikari. Con el Kanistha-adhikari, que por naturaleza es envidioso, uno debe tener cierta distancia. Incluso muchas veces uno solo puede hacer un saludo mental, como unas reverencias mentales. Pero mantener distancia lo protege a uno de la envidia del Kanistha-adhikari y también protege al Kanistha-adhikari de no cometer ofensas. Mantener una distancia con ellos siempre es importante. Y por el contrario, buscar la asociación con Madhyamas, adhikaris y especialmente con Uttama adhikaris, que no están muy disponibles, pero buscar su asociación lo más que se pueda. Eso es lo que recomienda Srila Rupa Goswami. Y hablando un poquito más de la envidia, esta naturaleza envidiosa de nuestra naturaleza demoníaca que aún convive con nosotros, y tenemos que tratar de liberarnos de esos sentimientos hacia otros devotos. A veces juzgamos a otros devotos sin considerar nuestro nivel. Se dice que solo un Madhyama adhikari puede evaluar la posición de otros, tanto de un Kanistha adhikari como de un Madhyama adhikari como un Uttama adhikari. El Uttama adhikari por lo general ve a todos como devotos y el Kanistha adhikari él solamente se ve como devoto. Entonces normalmente ve a otros como así, nosotros le decimos como facheros, ¿no? Como impostores, y a lo mejor Kanistha adhikari es el primer impostor. Tendría que mirarse mejor más tiempo al espejo. ¿Y por qué esa es la mentalidad de Kanistha adhikari? Él piensa que es el único devoto. Y Madhyama adhikari es un poco más avanzado. Él ya sabe que sí, él todavía le falta para ser devoto puro, pero él puede entender quién es Kanistha y quién es Uttama. Y básicamente, aunque a algunos les parezca incluso el nivel Madhyama adhikari inalcanzable, así de sencillo es el que un Madhyama adhikari es alguien que se relaciona bien. Y esto es confirmado por Srila Rupa Goswami y Srila Prabhupada en el Upadeshamrita. Si alguien se relaciona bien, tanto con el Uttama adhikari, con el Madhyama adhikari y con el Kanistha adhikari, esta persona es un Madhyama adhikari. Si está siguiendo el proceso, por supuesto. Entonces, porque si alguien puede que se relacione bien, pero si no sigue el proceso no es considerado un devoto. No, puede que sea una buena persona, pero no un devoto. Muchos de ellos pueden incluso ser ateos y relacionarse bien con las personas. Pero hablando en términos devocionales, dentro de nuestra sociedad espiritual, un devoto es aquel que practica las instrucciones de su maestro espiritual. Y ese devoto, desde Kanistha adhikari, Madhyama y Uttama adhikari, ya están establecidos en una plataforma espiritual según Bhaktivinoda Thakur en su Chaitanya Shikshamrita. Pero en el caso de Kanistha adhikari todavía tiene esta mentalidad materialista que con ofensas y con aparadas todavía siente envidia de otros. No solo de otras personas con logros mundanos, sino también personas, especialmente devotos, con logros espirituales, ¿no? Y eso es muy común dentro de nuestra sociedad, para ser sinceros y haciendo una autocrítica. En la mayoría, en casi todo el mundo, todavía tenemos una sociedad Kanistha, sociedad Kanistha adhikari. Y tenemos que trabajar para volvernos Madhyama, personalmente cada uno, por lo menos. Eso dice Srila Prabhupada en el Upadeshamrita. Y trabajar para que la sociedad se vuelva Madhyama adhikari también, como sociedad. No individualmente solamente, sino como sociedad. Especialmente los líderes deberían ser Madhyama adhikaris, para que exista el buen trato, que en muchos años
fue escaso, ¿no? Y si alguien que va a asumir liderazgo o que se le va a dar la responsabilidad de liderazgo dentro de nuestra sociedad no está en el nivel Madhyama Adhikari, es mejor protegerlo y que todavía no tenga una responsabilidad tal, porque si no va a cometer ofensas. Y la caída es eminente. La caída va a ser eminente por las ofensas. Entonces, una manera de proteger a otros devotos es no dándole una responsabilidad que no puedan asumir o un servicio que no puedan asumir. Mi maestro espiritual solía decir que aceptar un servicio que no puedo hacer es demoníaco. Aceptar un servicio que yo no puedo hacerlo porque me falta el talento o porque no me falta el tiempo también. No es demoníaco, dice. Y aceptar un servicio que a veces estoy lleno de servicios y me gusta acaparar, porque yo conozco líderes que no realizaban bien su servicio y amigos míos, y yo les decía, hey, ¿por qué no renuncias? No estás haciéndola bien. ¿Por qué no le das paso a alguien que pueda hacerlo mejor? No, ¿tú qué te has creído? ¿Quién lo va a hacer? Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y ese nivel de identificación en que uno considera que si yo no hago ese servicio, nadie más lo va a poder hacer, es peligroso porque todavía seguimos considerándonos los controladores. Todavía hay rasgos de que queremos ser Dios, el impersonalismo dentro nuestro. A pesar de practicar un proceso personalista, existe este impersonalismo de que nosotros queremos ser todavía Dios, como los controladores, como el benefactor, como el mejor amigo, que solamente puede ser Krishna, no nosotros. Entonces, el camino de Kanishta Madhyama va sencillamente por el hecho de relacionarse mejor y de entender estos conceptos de que yo no soy Dios y que los sirvientes de Dios son muy queridos por Dios y que debo aprender a quererlos tal como Dios los quiere a ellos. Si yo realmente quiero a Dios, voy a querer lo que Dios quiere. El amigo de tu amigo es mi amigo, ¿no? El amigo de tu amigo es mi amigo. Si viene alguien a visitarme y dice, hey, yo soy amigo de Nilachala Prabhu y Nilachala es mi amigo. Hey, los amigos de Nilachala son mis amigos. Yo voy a darle un buen recibimiento, ¿verdad? Ellos son mis amigos, así que eso es igual que si Krishna quiere mucho su parafernalia, a veces somos muy estrictos con la parafernalia, cuidándolo, manteniendo limpio, etc. Pero la parafernalia, me refiero a la parafernalia de la adoración de la deidad. Pero después vienen los devotos y los trato mal, entonces no estoy muy consciente yo de lo que estoy haciendo. Y no soy muy consecuente con mi respeto a la parafernalia del Señor, porque no respeto a la parafernalia más querida del Señor, que es su devoto. Su devoto. Aquel que dice que es mi devoto no es mi devoto, dice Krishna, sino aquel que dice que es el devoto de mi devoto. Ese es mi devoto. Entonces, entender ese concepto y realizarlo es el camino que nos lleva de Kanishta Adhikari a Madhyama Adhikari. Y nos despojamos pronto de la envidia que sentimos hacia otros devotos. Si nosotros dejamos de sentir envidia a otros devotos, naturalmente vamos a dejar de sentir envidia por otros. Si nosotros, vamos a repetir porque creo que lo dije mal, si nosotros dejamos de sentir envidia hacia otros devotos, naturalmente vamos a dejar de sentir envidia hacia otras entidades vivientes. Porque siempre hemos hablado Vaishnava Parada, pero existe otra ofensa que también es importante, que se llama Jiva Parada, que son las ofensas a otras entidades vivientes que no los consideramos en el nivel de otros, incluso los animales. Y esa Jiva Parada también causa efectos en contra de nuestro canto y nuestra práctica de servicio devocional. La Jiva Parada, ofensas hacia otras entidades vivientes.
Entonces, tenemos que ser cuidadosos. El camino es duro, el camino espiritual es duro, es angosto, está lleno, es espinado. Pero el devoto que practica sinceramente puede caminar tranquilo en ese camino. El único peligro que existe en ese camino, va a ser las ofensas contra otros devotos. Porque eso va a provocar nama parada, va a provocar no estar armado contra las pruebas de Maya, y la caída va a ser eminente. Entonces tenemos que ser cuidadosos con este Vaishnava parada. Estos pasatiempos de Daksha son los pasatiempos, digamos, más requeridos cuando uno habla de Vaishnava parada. Y tenemos que ser conscientes en todo momento de qué significa Vaishnava parada. ¿Qué significa Vaishnava parada? Vaishnava parada, sencillamente, un pequeño malestar que tenga un devoto hacia ti es muy peligroso, porque Krishna está en su corazón y viene el peligro, es latente. ¿Quién no ha tenido una de esas jaladas de patilla de Krishna mismo? Cuando está en el Puyari, por ejemplo, y se nos escapó algo, pensamos algo. Dice que en Kali Yuga uno no toma reacción por lo que piensa, y a los devotos, no sé si esto ocurre diferente, pero cuántas veces hemos visto, vivido y experimentado dentro del Puyari, que es Brindavan mismo, a veces se nos pasó por la mente algo de otro devoto, porque estamos siempre fijándonos de la vida de otros devotos, qué hacen otros devotos, y se nos pasó algo por la mente y ¡plum! El meñique chocó contra la punta de una, a mí me pasó varias veces eso, contra la punta del altar de abajo. Uy, mamita. Y te hizo gritar hasta el cielo. Y duele, terrible. Y en ese momento, esa es la diferencia de un devoto con un no devoto, que el devoto sabe reconocer, uy, perdóname, Krishna. Y el Krishna te va enseñando, o por las buenas o por las malas, que su devoto es muy querido para él. Su devoto. Ay, Prabhu, pero él no es devoto, otra vez, el mismo tema. Si tú eres un Madhyamadikari, tú puedes decir eso, pero si no lo eres, ten cuidado. Porque ni siquiera tú sabes si tú eres devoto. Solo el Madhyamadikari puede ver eso. El canista, no. Entonces, ¿cómo puedes saber quién es querido por Krishna y quién no? Mejor, Trinat api sunichena, taror api sahisnuna, amanina manadena, kirtaniya sahari. Y todos tienen su propio universo, su propio mundo, su propia felicidad y sus propios problemas. Juzgar a otros es muy difícil. Es muy difícil ubicarse en los zapatos de Yamaraj para juzgar a otros. Nadie quiere tener esos zapatos, ¿no? Y a veces ocurren situaciones en las que no podemos jugar. Por alguna razón, oye, ese devoto no viene al templo, ¿qué se habrá creído? Ese devoto que no viene, está caído. Yo recuerdo, ¿no? Yo era grijasta en la comunidad y en ese tiempo nos miraban mal a los grijastas, nos considerábamos caídos. Esos tiempos aquellos. Y hay mucho, en la sociedad canista hay mucho de esto, de juzgar a otros sin evaluar qué está pasando. De repente el devoto está demasiado ocupado en su trabajo, ni siquiera puedo evaluar su práctica espiritual, ¿no? Yo no sé qué está pasando en su vida. De repente está haciendo tanta austeridad en su vida espiritual, pero manteniendo externamente su posición como jefe de familia. Y nosotros no sabemos, y de repente es muy, muy querido por Krishna, y nosotros no sabemos, y estamos juzgándolo. O a la inversa, vivo fuera del templo, y no sé lo que hacen los devotos dentro del templo, y los juzgo, no voy nunca a ofrecer un servicio, y los juzgo. ¿Por qué no hacen esto y por qué no hacen el otro? La mentalidad disfrutadora de venir al templo
a disfrutar de la fiesta, del lindo kirtan, de la linda adoración, de la linda conferencia y del rico prasad. Disfrutar nomás. Pero a la hora de servir, Hare Krishna, yo me tengo que ir. Y esa mentalidad disfrutadora no nos va a permitir salir de este mundo material y de convertirnos en devotos sinceros y serios. Esa mentalidad disfrutadora que todavía vive en nosotros es una parte de nuestra naturaleza demoníaca. No somos el disfrutador, todo el tiempo estamos diciendo eso, que no somos, el único disfrutador es Krishna y todos somos sirvientes. Entonces lo primero que tengo que hacer es ponerme a disposición de los devotos. ¿Qué servicio hay? ¿Qué puedo hacer? Algo. Hay mucho servicio que hacer. Hay mucho servicio que hacer. En un solo templo, imagínense en todos los templos que existen en el mundo, hay mucho servicio que uno puede tomar y asumirlo como suyo. Pero no, la naturaleza disfrutadora de juzgar a los devotos que están dentro del templo y ¿por qué no hacen mejor fiesta? ¿Por qué no hicieron más prasada? Ahí faltó el jugo. ¿Por qué no avisaron la fiesta? Esto es para los invitados. Un afiche es para los invitados. La programación es para los invitados. Si tú tienes más de 6 meses en la conciencia de Krishna, tú tienes que llamar al templo y decir: Prabhus, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿A qué hora es el programa? Yo tengo que ir al templo a ponerme a disposición. Más de 6 meses. Tengo 20 años y todavía me considero invitado, amigo de Krishna, y todavía juzgo a los devotos que están adentro. Claro, tampoco debemos jugar a los devotos que viven afuera, que han hecho esfuerzos para venir y nadie les avisó nada. Los devotos adentro también tenemos que ser conscientes, sí, vamos a organizarnos. Pero ambos tienen que ser respetados, ambos. Y si haces un autoanálisis, una autocrítica, y sé sincero, no te engañes. Tú tienes mentalidad disfrutadora, cámbiala. Ponte a servicio, ponte a disposición de los sirvientes de Srila Prabhupada y pídeles que te den algún servicio. Todo devoto de la congregación debe tener una responsabilidad y un servicio específico. No de vez en cuando, no cuando puedo, no en las fiestas nada más, no, una responsabilidad y un servicio específico. Hasta el punto en que le digas: ¿tú eres miembro de la conciencia de Krishna? Sí. ¿Qué servicio haces? Yo canto mis rondas. Perfecto. Sigo mis principios. Perfecto. ¿Pero qué servicio práctico? ¿Cuál es tu responsabilidad en tu congregación, Hare Krishna? Yo no sé. Búsquetela, hay un montón de servicios. Búscala y hazte cargo de alguna de esas responsabilidades, con la coordinación correcta con los líderes y autoridades del templo. Y vas a ver que la vida cambia, todo se hace más fácil. Cuando vivo en las quejas, en las lamentaciones, Nasochati, Nakanchati, dice Krishna a Arjuna, no te quejes, no te lamentes, sé proactivo. El devoto ubicado trascendentalmente no se queja, no se lamenta, es proactivo, busca la manera, busca soluciones. Busca que apoyar, es cooperativo. Y de esa manera nos vamos a liberar de esa naturaleza demoníaca de envidiar a otros, especialmente a los devotos. Ser cuidadoso con los devotos, cuidadito. Porque la ley del karma es nuestra ciencia, nuestra filosofía. Es lo primero que debo recordar siempre. La ley del karma, la ley del karma. Si lo que hago me va a generar una reacción igual, tengo que ser considerado con eso. Vamos a dejar aquí un comentario, una pregunta, queja, sanción, donación. Granta Rashimad Bhavatam ki, Srila Prabhupada ki, Purna Premananda.